Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Llamamiento de los primeros discípulos. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial te agradecemos por tus maravillosas bondades y te pedimos que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que nos des sabiduría, entendimiento para poder aplicar estas enseñanzas a nuestras propias necesidades espirituales. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio público de Jesús había comenzado en Galilea y en Judea. La gente se maravillaba de la predicación y de las tremendas obras que el Salvador hacía. Pero fue Capernaum, a orillas del mar de Galilea, que llegó a ser su ciudad. Allí tuvo su sede para la predicación y allí llamó a sus primeros discípulos. El capítulo 5 comienza describiendo el llamado a los primeros discípulos, que son los versículos 1 al 11. Hasta este momento Jesús no había hecho la invitación a ninguno para que fueran sus discípulos. Si comparamos esta narración con los otros evangelios, Jesús tenía seguidores, pero todavía no tenía discípulos. Una cosa es alguien que viene y escucha, que viene y participe, y otra es aquella que se convierte en discípulo. Por eso la pregunta que te planteo es, ¿qué eres tú? ¿Un oidor de la palabra o un discípulo del Maestro? Esperamos que todos podamos llegar a ser discípulos del Señor. La Escritura nos muestra que Jesús estaba en el lago de Genesaret, que es el mismo mar de Galilea. Una gran multitud de personas había venido para escuchar a Jesús. El Señor busca la manera efectiva de comunicarse con las personas. Leamos los versículos 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. La gente se había reunido a orillas del mar para escuchar a Jesús. Eso nos habla de que sus enseñanzas eran conocidas ya por la multitud. Entra en la barca de Pedro y se aleja un poco de la orilla para poder hablarles a todos. El sentarse era indicación clara que iba a impartir enseñanza. No se nos da el tema que Jesús trató a orillas del mar de Galilea, pero lo cierto era que las palabras estaban llenas de un mensaje de esperanza y vida. Fue en ese discurso que se dirige directamente a Pedro, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Qué manera de llamar la atención no solo de Pedro, sino de toda la multitud. Pero más interesante fue la respuesta que dio Pedro, versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Hay varias cosas en estas palabras que debiéramos considerar. Número 1, había frustración de una noche infructuosa en la que no habían podido pescar nada. En segundo lugar, la mejor hora para la pesca es la noche. Pescar de día no es lo mejor. Tercero, este énfasis nos ayuda a entender que lo que ocurriría no iba a ser el resultado de la casualidad, sino que era realmente un milagro de Dios. Cuarto, la disposición de Pedro para obedecer. En tu nombre echaré la red. Sin embargo, por amor a su maestro y con una confianza basada en lo que yo había visto hacer a este,
Pedro y sus compañeros accedieron al pedido de Jesús. De todos modos, no podría irles peor que en la noche pasada. Qué importante es que aprendamos a obedecer las sencillas órdenes del Señor. A veces podemos razonar y decir que la obra aquí o en otro lugar es infructuosa. Quizás hemos ido una y otra vez sin resultados, pero el Señor nos dice, echad la red. Esa es nuestra tarea. La pesca es del Señor, la cosecha es del Señor. Nosotros somos solo obreros. Obedecer al Señor es el mejor camino. El relato nos dice que Pedro, y aunque no se menciona directamente, sabemos que allí estaba su hermano Andrés, se fueron y echaron la red. Leamos el versículo 6. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Qué tremendo contraste. Unas horas antes, ellos solos, cumpliendo sus labores habituales como pescadores, nada habían logrado. Ahora el Señor les pide que vayan mar adentro, echen las redes, y una gran cantidad de peces estaban en sus redes, tanto que la barca era insuficiente para esos peces y tuvieron que llamar a otros, al parecer Juan y Jacobo. La pesca fue tan abundante que el relato dice, ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fue una pesca por demás abundante y milagrosa. Para Pedro fue un momento especial de su vida. Su red estaba vacía, había frustración, su trabajo había sido en vano. Estaba recogiendo las redes en la mañana. Ese día era un trabajo continuo, diario que él realizaba. Pero luego llegó Jesús y las cosas fueron totalmente diferentes. Jesús cambió su frustración en alegría. Sus redes vacías estaban llenas de peces. Eso es lo que el Señor puede hacer por nosotros. Puede darle verdadero sentido de lo que estamos haciendo. Él puede quitar nuestra frustración, lo que se considere fracaso. Dios puede convertirlo en victoria. Entonces la reacción de Pedro es entendible. Estaba ante quien puede cambiar el rumbo de las cosas, el único que puede llenar la red del alma. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cada vez que reconocemos la grandeza de Dios, nos vemos en nuestra propia realidad. Seremos más conscientes de nuestra indignidad. Pero Dios vino precisamente a darle el sentido a nuestra vida. Vino a levantarnos, vino a salvarnos. El mismo sentir era de Andrés, de Juan y de Jacob. Y es en ese momento que Jesús les hace el llamado oficial. Versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es cuando somos conscientes de nuestra indignidad, cuando llega el llamado del Señor. Esto hace que Él mismo se convierta en un viaje con Jesús, en donde Él hace el milagro en nosotros y por medio de nosotros. Si estamos cerca del Señor, nuestra labor nunca será en vano. Al lado del Señor siempre hay victoria. Elena de White dice, la lección más profunda que el milagro impartió a los discípulos es una lección para nosotros también, a saber que aquel cuya palabra juntaba los peces de la mar podía impresionar los corazones humanos y atraerlos con las cuerdas de su amor para que sus siervos fuesen pescadores de hombres. Libro El deseo de todas las gentes, página 214. Dios es quien atrajo a los peces y los discípulos los atraparon con sus redes. Toda obra conducente a salvar a los hombres del pecado es la obra del Señor. Los discípulos entendieron la lección. Teniendo las barcas llenas de pescado, es cuando les llega el llamado. Por eso el relato termina diciendo, versículo 11, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. El discipulado implica renuncia, implica dejar lo que estamos haciendo y comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Elena de White nos llama la atención en lo siguiente. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata,
humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes Él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, las pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con Él. Nunca tuvieron los grandes del mundo un maestro semejante. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación con el Salvador, no eran ya ignorantes y sin cultura. Habían llegado a ser como Él en mente y carácter, y los hombres se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Libro El Deseado de Todas las Gentes, página 215. En ese momento especial comienza su viaje con Jesús. Su vida ahora cambia totalmente. Llegaron a ser los pioneros de este gran movimiento que había llegado a toda la tierra. Cuando seguimos los planes de Dios, la victoria está asegurada. El segundo relato que tenemos en el capítulo 5 de Lucas nos revela a un maestro que caminaba entre los hombres supliendo las necesidades y comunicando amor a los que eran rechazados. Es yendo por el camino que se encuentra con un hombre desesperado debido a su enfermedad, la más terrible de todas, la lepra. Versículos 12 al 16. ¿Qué llevó a este hombre a buscar a Jesús? La lepra era considerada uno de los más terribles castigos de Dios. Se lo consideraba el dedo de Dios. Las personas que sufrían de esta enfermedad debían abandonar su hogar, evitar el contacto con la gente, y cada vez que salía deberían gritar «¡Inmundo! ¡Inmundo!», con el objeto que la gente huyera de su presencia. Lucas describe el estado avanzado de su enfermedad. Dice que estaba lleno de lepra. Lucas, como médico, es el único evangelista que muestra el avanzado estado en que estaba la enfermedad en la vida de este hombre. Esta condición hizo que la curación fuera aún más notable. Por lo tanto, se suponía que la lepra era una manifestación externa de un pecado interno, y el que sufriera de ella no solo era un paria moral y social, sino también era considerado como abandonado por Dios. Elena de White comenta: la lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos era considerado como castigo por el pecado y por lo tanto se le llamaba el azote, el dedo de Dios, profundamente arraigada, imposible de borrar, mortífera, era considerada como un símbolo del pecado. Libro El Deseado de Todas las Gentes, página 227. Bajo esta realidad es que el milagro registrado por Jesús toma un significado importante, porque había algunas cosas que debía resolver, en las que debía ejercer fe para seguir adelante. Número 1. Desde Eliseo, muchos siglos atrás, no se registra el sanamiento de un leproso. ¿Qué fue lo que motivó a creer a este hombre que Jesús podía sanarlo? Al parecer, a la distancia permitida, el leproso escuchó a Jesús y vio los milagros que realizaba, y en su corazón nació la convicción que el Salvador podía sanarle. En segundo lugar, si la lepra era la maldición de Dios sobre los hombres, ¿estaría Jesús dispuesto a sanarlo? En tercer lugar, las leyes eran claras sobre la posibilidad de estar cerca a las personas. ¿Cómo podía acercarse a Jesús? Pero aquel hombre se abrió paso entre la multitud y cayó a los pies del Salvador. Leamos el versículo 12. Viniendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Palabras significativas. No le dice al Señor si puedes, sino que realmente tenía convicción de que el Señor podía sanarle. Por eso le dijo: si quieres. Ya dejó todo a la voluntad de Jesús. Además le dice: puedes limpiarme.
Estas palabras denotan la profunda convicción que el Señor podía restaurarlo. Elena de White comenta: presentaba un espectáculo repugnante. La enfermedad había hecho terribles estragos. Su cuerpo decadente ofrecía un aspecto horrible. Al verle, la gente retrocedía con temor. Se agolpaban unos sobre otros en su ansiedad de escapar de todo contacto con él. Algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús, pero en vano. Él ni los veía ni los oía. No percibía tampoco sus expresiones de horror. Veía tan solo al Hijo de Dios. Oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. Acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies clamando: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Libro El deseo de todas las gentes, página 228. ¿Qué escena más dramática? Un hombre impuro, considerado castigado por Dios con una terrible enfermedad, está ante el único que tiene la solución. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Leamos el versículo 13. Jesús entonces, extendiendo la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Las palabras que escogió Lucas son muy descriptivas del momento. Él dice: extendió la mano y le tocó. Nadie debía tocar a un leproso, pero Jesús no es contaminado por nada. Al contrario, Él viene a traer limpieza. Si no fuera porque la gracia de Dios se extiende a este mundo, nosotros estaríamos muertos. Los seres humanos no existirían. Jesús dijo: sí quiero, sé limpio. Inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana, los nervios recuperaron la sensibilidad, los músculos la firmeza. La superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y la reemplazó un suave color rosado como el que se nota en la piel de un niño sano. Libro El deseo de todas las gentes, página 228. Después del sanamiento, Jesús le ordenó enfáticamente que no dijera nada a nadie y que se presentara a los sacerdotes. Esto tenía un objetivo: número uno, quería que llegara primero el hombre sanado que la noticia. Esto para reafirmar el milagro y después que ellos supieran quién hizo el milagro. 2. Para evitar que la gente considerara a Jesús un taumaturgo que tenía muchos poderes y entonces todos los leprosos se vendrían y harían más complicada la labor del maestro, porque los milagros eran un medio para que la gente evidenciara la obra del Salvador. En tercer lugar, para no dar motivos a los sacerdotes que no cumplía con las leyes ceremoniales, porque el único que podía declararlo sano era el sacerdote. Eso evitaría que se levantaran prejuicios contra Jesús. Pero lamentablemente el hombre no guardó silencio. No podía callar lo que había pasado. Había tanta emoción que no quedó nadie a quien veía que no le contara lo que pasó. Pensaba que tal prohibición era una actitud modesta del Salvador. La verdad es que cuando una persona encuentra a Cristo no puede permanecer callado. Quiere que todo el mundo lo sepa y todo el mundo entienda lo que ha pasado. Quiere que otros vengan también a Jesús. Versículo 15 dice: pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Jesús estaba rodeado por una cantidad de personas que venían a encontrar la solución a sus problemas. Pero el versículo 16 dice: pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Esta es una descripción de la comunión que Jesús sostenía con el Padre. Si hay algo que nosotros debemos indicar de Jesús mientras estuvo como hombre entre nosotros, fue su vida de oración. Elena de White observa lo siguiente: ninguna vida estuvo tan llena de trabajo y responsabilidad como la de Jesús, y sin embargo, cuán a menudo se lo encontraba en oración, cuán constante era su comunión con Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 330. Este debe llevarnos a considerar cómo está mi relación con Dios. ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? Este es el secreto para la victoria espiritual. El siguiente relato de Lucas 5 tiene profundas implicaciones espirituales.
la sanación del paralítico, versículos 17 al 26. Aunque Lucas no lo menciona como lo hacen los otros evangelistas, este episodio ocurre en la casa de Simón Pedro en Capernaum. Lo que sí narra este texto es que estaban allí los doctores de la ley y los fariseos en primera fila. También en el pasaje se nos da a entender que había mucha gente que quería escuchar a Jesús, muchos curiosos, incrédulos, pero también personas deseosas de salvación. Aquí es donde entra el relato de un hombre con unos amigos que tenían mucha fe en Jesús como la solución al problema que había llevado a este hombre a estar postrado en una camilla. La historia de este hombre debe llamarnos profundamente la atención, debido a que su enfermedad era particular y su sanamiento que buscaba era el del corazón. La enfermedad era el resultado del pecado y de la terrible aflicción en su corazón. Su mente llena de culpabilidad lo había postrado en cama. Elena de White comenta: como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era el resultado de una vida de pecado y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Mucho antes había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos mentales y físicos, pero ellos lo habían declarado fríamente incurable y abandonado a la ira de Dios. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. Libro Deseado de todas las gentes, página 232. Este hombre estaba sumido en la desesperación y sentía que su vida no había esperanza y que lo que pasaba era que era castigado por un Dios que no iba a perdonarlo. Fue cuando oyó hablar de Jesús, de su poder maravilloso, de sus palabras de salvación. Oyó que otros tan pecadores e imposibilitados como él habían encontrado sanidad, que aún los leprosos, recordemos que la lepra se consideraba el azote de Dios, el dedo de Dios, cuando venían a Jesús eran sanados por Jesús. Así que su corazón sintió el vivo deseo de encontrarse con el Salvador. Sus amigos le contaban y le animaban para ver a Jesús, pero este hombre se encontraba abrumado al pensar si este maestro lo recibiría, al saber cómo había contraído la enfermedad. Temía que un maestro puro no le tolerase en su presencia. Lo que más anhelaba no era la sanidad del cuerpo, sino la sanidad del alma. Miren el comentario de Elena de White. Sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad de el perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o morir según fuese la voluntad de Dios. El clamor del moribundo era: oh, si pudiese llegar en su presencia. No había tiempo que perder. Sus carnes macilentas mostraban ya rastros de descomposición. Rogó a sus amigos que le llevasen en su camilla hasta Jesús y con gusto ellos intentaron hacerlo. Libro El Deseo de todas las gentes, página 233. Pero cuando llegaron había una gran multitud que ni siquiera estaba al alcance de la voz del Salvador. Por más que intentaron, no pudieron pasar. ¿Qué hacer? Esta oportunidad era única. No podían rendirse, no podían perder esta oportunidad. Así que le instó a sus amigos a que subieran al techo. Era común en las casas tener acceso al techo desde la parte de afuera, y en casa se ubicaba un techo plano que sostenía unas vigas. Estos hombres subieron, quitaron esas vigas, abrieron una brecha en el techo y lo bajaron ante Jesús. Estos amigos sabían que ese era el momento más importante para que su compañero encontrara alivio a su carga de pecado. Leamos el versículo 20. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. La siguiente descripción nos ayuda a comprender mejor lo que estaba pasando. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendía el caso que había traído así este espíritu perplejo y combativo por la duda. Mientras el paralítico estaba todavía en su casa,
El Salvador había convencido su conciencia. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. Jesús había visto el primer destello de la fe convertirse en la creencia de que Él era el único auxiliador del pecador y la había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia. Ahora, con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció, todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador perdonado. Libro El deseo de todas las gentes, página 234. En ese momento el hombre estaba en paz. No había otra petición para el Señor. El objetivo se había cumplido. Por fin encontraba la paz que anhelaba. Por fin su pecado había sido perdonado. Estaba listo para irse a su casa. Pero algo pasó en este momento. La mirada de los fariseos se cruzaron. Pensaban entre sí. Leamos el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Recuerden que estos hombres estaban allí como espías. Estaban buscando algo con el cual acusar a Jesús o desacreditar su ministerio. Pero aunque no pronunciaron palabras, el cruce de miradas entre ellos los delató. Y Jesús no iba a dejar pasar ese momento para traer alivio y dar una tremenda lección a todos. Lo primero que hace es plantear un problema. Versículos 22 y 23. ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues la respuesta es obvia. Es más fácil decirle a una persona que ha sido perdonado que sanarlo de la parálisis. Entonces Jesús hace la declaración más importante de este pasaje. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu camilla y vete a tu casa. Esta es una clara evidencia de su mesianismo y de su poder para obrar. Se presenta como el Hijo del Hombre, título favorito de Jesús con el que se llamaba a sí mismo. Este Hijo de Dios, en él se mezclaban las dos naturalezas, la divina y la humana. Este es el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel. Tiene potestad, exousia, autoridad, potestad. La palabra griega que se usa para poder en el sentido de potencia o fuerza es dunamis. Para realizar un milagro se necesita poder, pero el perdón de los pecados era cuestión de autoridad. Varias veces los judíos le preguntaron a Jesús con qué autoridad era el Hijo del Hombre, o con qué autoridad hacía las cosas, o con qué autoridad perdonaba pecados. Pues tenía la autoridad divina. Pero es interesante que hace referencia a la autoridad de perdonar pecados, es decir, a sanar el alma, porque en el proceso del milagro primero se sana el alma y después el cuerpo, porque sanar el cuerpo sin sanar el alma no tiene sentido. Es llevarlo otra vez por el camino de la enfermedad. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, pero tiene poder para sanar. Y entonces toma al hombre por la mano y con el poder del cielo le ordena colocarse en pie. El hombre, sin cuestionar, sin hacer preguntas, solo obedece. Siente otra vez fuerza en sus extremidades, su carne es sanada, su cuerpo vuelve a tener vida, se coloca de pie y las voces de admiración, alabanza se hacen oír. El hombre sale de aquel lugar con la fuerza de un joven. Él primero fue sanado del corazón. Ese es el mayor milagro. Después fue sanado del cuerpo. Cuán importante es que tengamos presente esta realidad de nuestro trabajo misionero. Elena de White dice: el paralítico halló en Cristo curación tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto.
Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga de pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al médico del alma. La paz que Él solo puede dar impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo. Libro El deseo de todas las gentes, página 235. Este día en especial, la vida de aquel hombre marcó una diferencia. Llegó a la presencia de Jesús en camilla, pero ahora él regresa a su casa caminando. Este mismo milagro el Señor está dispuesto a hacer hoy en tu vida. Hoy también puede sanar tu alma. Desea perdonar tus pecados, traer paz a tu corazón, libertad de la culpabilidad, vida en vez de frustración. El don de la salvación se te ofrece gratuitamente. Debes aceptarlo. El Señor va a llamar a otro discípulo. Este llamado particular va a generar muchos conflictos, ya que se trata de un publicano llamado Leví Mateo, tema que trata en los versículos 27 al 32 de Lucas capítulo 5. El relato está dividido en dos partes. La primera parte, el llamado a Mateo. La segunda parte es el banquete en la casa de Mateo. Jesús continuó su obra especial a los alrededores de Capernaum, pero tenía un trabajo especial: buscar a una persona que estaba perdida en sus negocios y quehaceres, pero que anhelaba en su corazón un cambio, que quería seguir a Jesús, pero había muchos prejuicios y pensó que nunca se podría lograr. Los publicanos eran considerados los traidores del pueblo. Eran los encargados de cobrar impuestos para Roma, y los judíos sentían mucha incomodidad pagar esos tributos porque les recordaban que estaba bajo el dominio de otro imperio. Para los judíos, un publicano era peor que un gentil. A esta clase pertenecía Leví Mateo, quien después de los 4 discípulos de Genesaret fue el siguiente en ser llamado al servicio de Cristo. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. El relato menciona que Jesús le vio con esa mirada que lee la vida de Mateo y su anhelo de cambio. Por eso, mirándole a los ojos, le dijo: sígueme. Lucas menciona un detalle interesante que vamos a leer en el versículo 28. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Mateo dejó todo para seguir a Jesús. Nuevamente se nos aclara que el discipulado incluye renuncia, una nueva dirección de la vida. Es cambiar aquellas cosas que no satisfacen nuestra experiencia y nuestra existencia por lo que verdaderamente le da sentido. El llamamiento del Maestro trajo incomodidad ante los fariseos e incluso en el pensamiento de algunos de sus discípulos, pero para eso es que vino Jesús a esta tierra, para salvar a los pecadores. Sin embargo, el llamamiento de Mateo trajo mucha inquietud entre los publicanos, y aquellos que eran rechazados por la sociedad querían entonces ahora entrevistarse con Jesús. Para ello entonces Mateo organizó una cena en la que Jesús y sus discípulos estarían presentes, y fueron invitados todos los antiguos compañeros de Mateo. Elena de White comenta: el agasajo fue dado en honor de Jesús y él no vaciló en aceptar la cortesía. Bien sabía que éste ofendería al partido farisaico y lo comprometería a los ojos del pueblo. Pero ninguna cuestión de política podía influir en sus acciones. Para él no tenía peso las distinciones externas. Lo que atraía a su corazón era un alma sedienta del agua de vida. Libro El deseo de todas las gentes, página 239. Pero los fariseos aprovecharon esta circunstancia para cuestionar el ministerio de Jesús. Versículo 30. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Quizás ellos estaban inquietos con qué clase de personas eran con las que Jesús cenaba.
no debía juntarse con los pecadores. Si era el Mesías, debía estar entre la gente buena, entre los fariseos o los doctores de la ley. Jesús no esperaba que los discípulos respondieran, porque ellos vacilaban ante estas cuestiones. Leamos los versículos 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Las personas que buscan a los médicos son aquellas que sienten necesidad de sanidad porque están enfermas. Los fariseos se consideraban tan justos que al parecer no necesitaban de redención o salvación. Por lo tanto, Jesús, el médico del alma, el Salvador, vino a buscar a aquellos que necesitan salvación. Pero la verdad es que aquellos a quienes los fariseos condenaban estaban más dispuestos a aceptar la salvación de Jesús que otras personas. Los fariseos, por su orgullo espiritual, no aceptaron la obra del Salvador ni la salvación que ofrecía. ¿Cuál de los dos grupos estaba más perdido? La salvación es un don que todos los seres humanos deberíamos aceptar y apreciar. No importa nuestra condición, los errores que hayamos cometido, las decisiones que hemos tomado, el Señor puede perdonar, restaurar, salvar. No le interesa tu pasado, le interesa tu salvación. Elena de White comenta: el príncipe del cielo estaba entre su pueblo. El mayor don de Dios había sido dado al mundo. Había gozo para los pobres, porque Cristo había venido a ser los herederos de su reino. Había gozo para los ricos, porque les iba a enseñar a obtener las riquezas eternas. Había gozo para los ignorantes, porque los iba a hacer sabios para la salvación. Había gozo para los sabios, pues Él les iba a abrir misterios más profundos que los que jamás hubieran sondeado. Verdades que habían estado ocultas desde la fundación del mundo iban a ser reveladas a los hombres por la misión del Salvador. Libro deseado de todas las gentes, página 242. Hoy esa salvación está disponible para ti. Hoy el Señor quiere entrar en tu casa y cenar contigo ahora. Hoy quiere limpiar tu vida de pecado. Ahora los fariseos plantean una inquietud más, y es sobre el ayuno, versículos 33 al 35. La cuestión que había en ese momento eran las tradiciones en las que se practicaba el ayuno como una manera habitual de consagración, acompañada de grandes lamentos, demostraciones exteriores de arrepentimiento. El problema es, según los fariseos, que Jesús no estaba practicando los ayunos rituales, ni incluso imitando la vida de Juan el Bautista. Jesús le responde que mientras el novio está, mientras la fiesta de bodas se está llevando a cabo, no hay necesidad de ayunar. Pero cuando llegue el día en que el novio sea arrebatado de en medio de ellos, entonces los discípulos ayunarán. Y eso fue lo que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz. Los discípulos lloraron y ayunaron. El ayuno es mucho más que una práctica ritual. El ayuno debe ser una experiencia con Dios. El ayuno no es para ganar el favor de Dios. El ayuno es caminar con Dios en la senda que nos ha indicado. El ayuno es necesario para entender mejor la voluntad de Dios. No hablamos del ayuno como una penitencia. El Antiguo Testamento nos habla del verdadero y legítimo ayuno que está en Isaías capítulo 58 y que Elena de White amplía de manera explícita al decir: el verdadero ayuno no es una sencilla práctica ritual. La Escritura describe así el ayuno que Dios ha escogido: desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, que derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida. En estas palabras se presenta el espíritu y el carácter de la obra de Cristo. Toda su vida fue un sacrificio de sí mismo para la salvación del mundo. Ora ayunase en el desierto de la tentación, ora comiese con los publicanos en el banquete de Mateo. Estaba dando su vida para la redención de los perdidos. El verdadero espíritu de devoción no se manifiesta en ociosos lamentos, ni en la mera humillación corporal y los múltiples sacrificios, sino en la entrega del yo a un servicio voluntario a Dios y al hombre.
Libro El deseo de todas las gentes, página 244. Visto de esta manera, el ayuno no es algo para que Dios nos ame, sino es algo que necesito para poder comprender de manera clara la voluntad de Dios. El capítulo termina con una ilustración interesante de parte de Jesús, versículos 36 al 39 de Lucas capítulo 5. Les dijo también esta parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y el uno y el otro se conservan. Y nadie que haya bebido del añejo querrá luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Por medio de esta parábola, el Señor está mostrando cuán arraigadas están las tradiciones de los fariseos que les impide reconocer y aceptar el Evangelio de Jesús. Es como cortar un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Eso es algo que no es lo adecuado. Tratar de comparar la vida de Juan el Bautista con las tradiciones de los fariseos es como romper el vestido nuevo y colocar remiendos en el vestido viejo. Por eso el vino, que puede ser símbolo de las enseñanzas del Evangelio, no se va a colocar en recipientes u odres viejos, porque de esta manera el vino se va a derramar. El vino nuevo se va a colocar en recipientes nuevos. El mensaje de salvación nunca podrá combinar con las tradiciones antiguas implementadas por los hombres en las que tratan de medir la fe de los demás. Por eso el Señor necesitaba recipientes nuevos. Ahí están los discípulos, hombres sencillos. Aquí está Leví Mateo, un publicano. Ninguno de ellos formado en las tradiciones de los fariseos. Eran recipientes nuevos, personas que aceptaban el conocimiento de la salvación, que aceptaban a Cristo como su Salvador. Pero a los fariseos, si se les da el vino nuevo, pues ellos prefieren el vino añejo. Es decir, ellos prefieren las tradiciones, las enseñanzas de los grandes maestros de la ley, que los sencillos mensajes que Jesús ha venido a sembrar en el corazón de cada uno. Puede ser que muchas veces nosotros, por estar aferrados a tradiciones, a normas inventadas por los hombres, tratando de protegernos de muchas cosas, colocando leyes de los hombres como si fueran las leyes de Dios, podemos estar tan aferrados a esas tradiciones que simplemente rechazamos las sencillas verdades que Dios nos ha dado en su palabra. Y a veces el Señor tiene que buscar otras personas que estén dispuestos para llevar adelante el mensaje de salvación. Personas libres de prejuicios, personas que no fueron formadas en las tradiciones de los hombres, pero personas sinceras que aman al Señor de corazón y que desean servirle con toda la fuerza de su mente y de su corazón. Esta es una reflexión que debemos hacer cada uno de nosotros para ver si somos los recipientes adecuados para que el Señor pueda confiar su palabra con el objeto de brindar a otras personas la oportunidad de la salvación. Pero recuerda también que Dios tiene poder para transformar nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestro corazón y que el Espíritu de Dios pueda llenar nuestros corazones de paz. Que el Señor te bendiga. Hoy es mi oración por ti. Amén.